¿Cuánto gusto? ¿Cómo están? Qué Muy gusto. bien. Alberto, ¿cómo van ustedes? Qué bueno saludarlo. Excelente, hombre. Igualmente. Oiga, me encanta ese trabajo que hacen, todo lo que hagamos por la familia es fundamental para esta sociedad, porque ustedes mejor que yo saben que la familia es la escuela en la que los seres humanos aprendemos a ser humanos. Entonces, me encanta eso, me encanta la experiencia que comparten y nada, quería saludarlos, simplemente saludarlos y animarlos desde acá a que sigan haciendo su trabajo. Pido a Dios que los bendiga y que el Espíritu Santo los ilumine para el entendimiento hoy. Saludos, profe, Amén. saludos a todos. Amén, Alberto, amén. muchas gracias. Muy amable, Gracias, saludos. Alberto. Chao, Saludos. gracias. Vea pues. Gracias, Jacqueline. Excelente. Eso no estaba en la agenda, pero es muy válido. Vea Dios cómo nos bendice, mire, vea pues. Total, claro que sí. Capturó pantalla, Claudita. Señora, yo no la veo. Que si capturaste Dígame, pantalla. por supuesto. Listo, bueno. Buena tarde para todos. En este segundo, nuestro encuentro de la formación de Iglesia, Matrimonio, Familia y Vida, que desde el Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana venimos ofreciendo a nuestra Iglesia Católica. Hoy nos acompaña para nuestro segundo eje temático Matrimonio y Familia Formadora en Autoridad, Caridad y Fraternidad. Nos acompaña la doctora Gladys Rocío Campos Cáceres. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, fue docente en nuestra Facultad de Psicología durante 26 años, también fue directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia aquí en la ciudad de Bucaramanga. Gladysita, muchísimas gracias por su apoyo, por su siempre disposición, por su servicio, por su vocación para ofrecernos estos espacios también que lo que buscan es fortalecer las dinámicas familiares. Nada, pues el micrófono es todo suyo, doctora Gladys. Gracias, Claudia, muy amable. Pues buenas tardes a todos. Muy complacida de poder compartir con ustedes algunos elementos que consideramos pues son importantes para la labor que ustedes realizan y espero poder aportar en algo de información, de conocimiento, de experiencia en este proceso formativo que desde la diócesis de Lejo están implementando. Muchísimas gracias por su atención, por su compromiso, por dejar sus cosas y seguir aquí en este proceso de formación para hacer de nuestra iglesia cada vez más una institución fortalecida desde sus cimientos, que es la iglesia particular, como es la familia. Entonces, bienvenidos todos a este módulo. Bueno, ya Claudita me presentó, mi nombre es Gladys Rocío Campos, venimos trabajando en este proceso formativo desde su inicio y el módulo que comparto con ustedes lo hemos denominado Matrimonio y Familia, Formadora en Autoridad, Caridad y Fraternidad. Se nos fue Elkin para que nos dé clic, gracias. Bueno, el objetivo pues de este encuentro es compartir con ustedes los conceptos básicos de familia, aquellos conceptos que aportan a la formación en la fe desde la institución familiar, para que ustedes los conozcan, los incorporen en su acción y que puedan llegar a ser orientadores para el acompañamiento que hacen ustedes a las familias en los diferentes momentos de su ciclo vital. Este módulo tiene 4 partes, lo hemos organizado de esta manera, de tal forma que en la primera parte compartiré elementos sobre el papel social de la familia, en la segunda parte abordaré el tema del funcionamiento familiar, qué es eso, cómo se da, cómo identificarlo. La tercera parte ya entramos pues en el corazón pues del módulo, que es el matrimonio y la familia como formadores de valores, y la última parte, la familia y la fe, o sea, cuál es el papel de la familia en ese proceso de formación de la fe.
para que podamos tener una reunión fluida y sobre todo productiva, que ustedes la puedan aprovechar. Tenemos 3 acuerdos generales en este encuentro. El primero es pues, mantener los micrófonos cerrados para poder concentrarnos pues, en esta actividad. El segundo es que al final de cada uno de estos 4 habrá un espacio para la interacción y preguntas con ustedes, preguntas o experiencias, pues ha de ser muy corto. Recuerden que tenemos solamente 2 horas para nuestro encuentro y pues para poder ser respetuosos con el tiempo. Entonces, vamos a dar un breve espacio para preguntas e interacción. Pero igualmente pueden escribir sus preguntas en el chat de la reunión o levantar la mano para poder participar. ¿Listo? Entonces iniciamos con el primer apartado de este módulo, que es el papel social de la familia. Ya en su saludo inicial que nos dio Alberto Linero, nos decía pues que qué bueno que se aborde este tema desde la familia, porque efectivamente es allí en la familia donde se empieza a generar esa semilla de la fe, ¿cierto? Allí donde formamos en la fe. Pero como para articular pues un poco el tema, digámoslo, académico de la familia con el tema de la fe, les estoy compartiendo entonces cuál es ese papel social de la familia. Las funciones de la familia en nuestra sociedad, en esta y en cualquier sociedad, es primero vincular e integrar a sus miembros, ¿cierto? Cada vez que nace un miembro en la familia, pues tenemos que desarrollar todo un camino de integración para hacerlo parte de ese grupo, ¿cierto? Entonces, tenemos que educarlo, tenemos que presentarle cómo se vive en este grupo social al que llegó, cuáles son esas normas, y eso lo denominamos el proceso de tenemos que humanizar al sujeto, ¿cierto? Cuando nace un bebé, nace un sujeto, pero él no sabe que es un ser humano, ¿cierto? Con dignidad, con valores, con condiciones, con capacidades, y es la familia la encargada de hacer de ese sujeto un sujeto humano, ¿sí? Hay múltiples estudios a partir de experiencias de los niños salvajes en donde se ha identificado la importancia de la familia en la construcción de nosotros como seres humanos. Necesitamos de la familia para hacernos seres humanos. Entonces, ese es otro papel de la familia, humanizar al sujeto. ¿Y cómo lo hace? Lo incorpora a un medio social y cultural en una época determinada a través de ciertos procesos que ya vamos a mirar. En la Edad Media, por ejemplo, las culturas o las formas, por ejemplo, de comer eran totalmente diferentes, las formas de vestir eran totalmente diferentes, pero eran las que se enseñaban y las que se reproducían en esa época, ¿cierto? En este momento, la forma como nos sentamos a la mesa, la forma como nos relacionamos con los papás, con los amigos, es totalmente diferente porque está respondiendo primero a este medio social donde nos ha correspondido vivir, ¿cierto? Entonces, en Colombia, con el idioma español, con nuestras formas, pues, particulares de relacionarnos en el año que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Es diferente relacionarnos, o pues cómo se relacionaban nuestros abuelos, a cómo se relacionaban nuestros papás, a cómo nos relacionamos hoy nosotros, pues, con nuestros pares. ¿Cómo cumple la familia ese papel de socializar, ¿cierto? El papel social en la cultura. Pues a través de lo que se llama efectivamente los procesos de socialización. La siguiente, Elkin, por favor. Profesora, un momentico, es que como estoy compartiendo y estoy de administrador de la sala, entonces hay unas personas que están permítame, tengo que dejar de compartir para poder darle acceso a ellas.
Perfecto. Entonces, permíteme un momentico porque no tengo otra opción. O sea, Sí, tienes razón. Sí, sí, entonces, sí. permíteme un momentico para admitirlos. Voy a dejar de compartir porque yo no sé si hay otra opción, pero si la hay, yo no la Espérate sé. a ver si yo puedo compartir acá. Voy a darle pantalla completa, Perfecto. compartir Mientras y tanto, yo voy a admitir los que están en sala. Ah, bueno, me parece voy que a sí. ir. Parece que ¿Sí? sí, sí pudiste. Esa es la Sí, tuya. esa es la mía. Perfecto, listo, excelente. Listo. Bueno, entonces ya con eso tú le puedes dar. Sí, ya yo voy a todo el que vaya llegando lo voy admitiendo. Listo, Perfecto, y yo perfecto. la voy compartiendo. Bueno, entonces retomo el papel social de la familia. Eh, ¿Cómo nos hacemos seres humanos y cómo compartimos las normas, los valores del grupo social en el que vivimos a través del proceso de socialización? Porque es importante como compartir con ustedes, agentes de pastoral familiar, este tema, porque es que es la familia la encargada de sembrar esa semilla de la fe, de sembrarla, de cultivarla, de regarla, de cosecharla, ¿cierto? Es ahí. Y empezamos en estos procesos de socialización, que como su nombre lo indica, en la primera viñeta lo ubico, es un proceso, no es algo que se dé de la noche a la mañana o en un momento dado, no, es un proceso que inicia desde antes que nazcan los hijos, ¿cierto? Desde la apuesta por una vida cristiana, bajo las normas y orientaciones de nuestra religión, con el matrimonio, ¿cierto? Con esa formación de la pareja dentro de las propuestas pues que nos hace nuestra Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces es un proceso que se da en la relación con los demás. Solamente nos socializamos en la relación con los demás, la relación con los otros, ¿sí? Yo siempre que tomo este tema les hago una pregunta de reflexión. A ver, ¿cómo sabemos que nos llamamos como nos llamamos? ¿Mm? Si alguien quiere abrir el micrófono y compartirnos, ¿cómo sabemos que nos llamamos como nos llamamos? ¿Cómo sabe Lucy que se llama Lucy? ¿Cómo sabe Elkin que se llama Elkin? ¿Cómo lo Hola, saben? Hola. hola, buenas tardes. Bueno, yo diría que las primeras veces que nos empiezan a llamar desde que somos unos niños, nos empiezan a llamar por nuestro nombre. Inmediatamente vamos asociando que una vez nos llaman, sabemos que se dirigen a nosotros. Digamos que ese es el Es, primer encuentro, digámoslo así, con nuestro propio nombre y a partir de allí nos empiezan a identificar. Efectivamente, muchas gracias. Como estoy proyectando, no alcanzo a ver quién participó, pero muchísimas gracias. Byron, Eh, Byron. Byron, gracias, Byron. Efectivamente, es el otro el que nos da una identidad, ¿cierto? Es el otro que nos dice cómo nos llamamos. Si no hubiese ese otro que nos hubiese puesto un nombre, pues yo cómo me llamo no tengo ni idea, ¿cierto? Entonces, ese es como uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta en el proceso de socialización. Se da en la relación con el otro. Y ese otro, ubiquémoslo, ese otro papá, mamá, hermano, abuelo, tío, que se dirige a ese niño que estamos formando, ¿sí? Y le empieza a identificar, a decir, pues, a mencionar cosas de su forma de ser, de lo que debe hacerse, de lo que no debe hacerse. Pero si ese otro no lo hace, pues ese niño no lo va a saber sencillamente, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de esa relación con el otro y del impacto que el otro tiene en la formación de la identidad y en últimas de los valores, las normas que nosotros manejamos, ¿cierto? Entonces, como esos otros importantes para los niños o para los hijos, pues somos nosotros los que les debemos presentar las normas, los roles, los valores, las costumbres y por supuesto la fe. No podemos esperar a que, como las tendencias actuales, ¿cierto?
de que no espere que el niño crezca a ver el que decide. ¿Qué decide si se bautiza? No, pero ¿qué decide de qué si no le hemos mostrado opciones y alternativas, ¿cierto? Hoy día estamos en una crisis y no solamente de la educación en la fe, sino como que una crisis en general del papel de los padres como educadores, ¿no? Hoy día como que les da miedo educar a sus hijos, como que no saben cómo hacerlo, como que todo depende. Y no solamente esto implica el área de la fe, sino en general de la crianza, ¿cierto? Entonces estamos viendo una generación de papás como que no saben mucho cómo ser papás y por lo tanto, y por eso es tan importante esta formación que ustedes están haciendo, porque se requiere hoy día muchísima más orientación, pues como por los cambios a nivel global que estamos viviendo, como que todo es tan relativo, que todo depende, que esperemos que se autodefinan. No, tenemos que mostrar un camino para que ellos luego con argumentos deban o puedan tomar decisiones, pero decisiones argumentadas. No esperemos a cuando él decida sobre qué va a decidir si no le hemos dado caminos, no le hemos mostrado opciones, ¿cierto? Entonces a los niños no esperamos a que crezcan para que decidan qué nombre se van a poner, ¿cierto? Porque crearíamos unos conflictos de identidad muy grandes. Entonces igual, como una identidad dentro de nuestra formación cristiana, ¿cuál es la identidad? Empezamos a dársela desde el bautismo y no vamos a esperar a que tengan 15 años a ver si se bautizan o no, ¿cierto? Entonces, a eso nuevamente se refiere esa importancia del otro, de nosotros como los otros de esos niños, ¿cierto? Los papás como los otros de sus hijos, que son los encargados de presentarles las costumbres, los roles, los valores, las normas. Pero hay que tener en cuenta que estos procesos de socialización corresponden a un contexto sociohistórico particular en el que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Es diferente seguramente nacer en Estados Unidos con costumbres diferentes y allá entonces se socializará de manera diferente. En África se socializará de manera diferente. Aquí en Colombia, en esta época que nos ha tocado vivir, nos corresponde a nosotros socializar con cosas claras, con normas claras, y por eso es importante, pues, como esta formación. ¿Por qué es importante? Porque es que los agentes de socialización somos primero la familia, pero también, o sea, somos y en primer lugar la familia, pero lo que se socializa en la familia más adelante se va a confrontar, se va a fortalecer o se va a poner en conflicto con los otros agentes de socialización como son la escuela, los amigos, las otras instituciones, la universidad, bueno, en este caso pues también la iglesia como tal, entre otras, ¿cierto? Entonces, nosotros somos los primeros agentes de socialización en la familia. Ya cuando nuestros hijos salen a la escuela, o salen a socializar con sus grupos de pares, ya deben llevar esa semillita socializadora que les damos en la familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué les estamos sembrando para que cuando estén en otros ambientes, ellos puedan como sopesar, comparar y tener cosas claras para poder definir, pues, en este caso, el tema de su creencia religiosa y de la fe católica? Desde la sociología se han descrito dos grandes procesos o tipos de socialización, la socialización primaria y la socialización secundaria, así como para que ustedes tengan en general datos de estos tipos de socialización. La socialización primaria es aquella que se da en la familia, ¿cierto? Que se caracteriza por ser cara a cara, ¿sí? En caliente. Se da todos los días, es cuando la mamá todos los días le dice al niño, lávese los dientes, lávese las manos, diga gracias, cuando esté comiendo no hable, coma con la boca cerrada, bueno, todo ese tipo de elementos de crianza, ¿cierto? De educación que se dan en la familia. Esa es lo que llamamos socialización primaria. Tiene un altísimo contenido emocional,
un altísimo contenido afectivo y por lo tanto deja una marca en la personalidad pues de manera importante. Miren, por ejemplo, cuántas veces, no sé, en algún momento de nuestras vidas criticamos a nuestras mamás porque guardaba todos los frasquitos de mermelada que se iban desocupando. ¿Y cuántos de nosotros hoy día nos vemos guardando los frasquitos porque nos sirven para una cosa, para la otra? Y después decimos, oiga, pero pues, estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá y lo mismo que yo le criticaba a mi mamá, ¿cierto? Porque es una socialización con ese componente afectivo tan alto que incluso tiene componentes como inconscientes, uno no se da cuenta, ¿cierto? Y se va transmitiendo de generación en generación en costumbres, en usos, por ejemplo, no sé, la forma de tender la cama, la forma de hacer el arroz. eh, Recuerdo ahorita un cuento pues con este tema de la socialización, que una señora siempre que cocinaba el pescado le quitaba la cabeza, ¿cierto? Entonces le quitaba la cabeza al pescado y un día la hija le dijo, mamá, ¿y tú por qué le quitas la cabeza al pescado? Entonces ella le dijo, ay, yo la verdad no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Entonces se fue a preguntarle a la mamá, oye mamá, ¿usted por qué le quita la cabeza al pescado? Entonces la mamá, ay, mijita, yo no sé, voy a ir a preguntarle a mi mamá porque yo la verdad no sé, mi mamá lo hacía así. Se fue a preguntarle, o sea, casi que a la bisabuela, y le dijo, oye mamá, ¿usted por qué le quita la cabeza al pescado cuando la va a preparar? Y le dice la bisabuela, le dice, ay, pues porque es que yo no tenía una cacerola grande donde me cupiera el pescado y me tocaba cortarle la cabeza, ¿cierto? Eh, pero fueron situaciones que se fueron transmitiendo sin tener como una razón, pero se van incorporando e involucrando en nuestro quehacer. Así de fuerte es la socialización primaria, ¿cierto? Se nos va metiendo, se nos va metiendo y hace parte de nuestra identidad. Luego se describe la socialización secundaria, que es la que ya se da en la escuela, con los amigos, en otros ambientes, como, no sé, si van a la escuela de patinaje, a la escuela de fútbol, donde también hay una relación cara a cara. En algunos casos hay un contenido emocional todavía que marca, en otros no mucho. Por ejemplo, cuando los niños están empezando su colegio y la profesora les dice que pinten la casa de color rojo y llegan a la casa y no, la profesora dijo que hay que pintar la casa de color rojo y uno les dice, ay, pero mira este verde tan bonito. No, no hay poder humano porque la profesora dijo que era rojo, ¿cierto? Entonces hay todavía una vinculación emocional ahí frente a esa socialización, pero que con el tiempo ya se va perdiendo un poco ese contenido emocional. Y también se ha descrito una socialización, algunos autores la describen como terciaria, otros la describen dentro de la secundaria, que es aquella que hoy día hacen los medios de comunicación, en donde mm, como que no es tan bidireccional como la primaria y la secundaria. Sin embargo, con los avances del Internet y con todos estos cambios en donde hoy día uno chatea con una aplicación y se le contesta, ya la inteligencia artificial nos está contestando, tenemos que estar también muy alertas de cómo estos elementos o nuevos instrumentos están socializando los hijos, ¿sí? Miren que se recomiendan que los niños no tengan celular casi que hasta los 12 años o entre más tarde es mejor porque empiezan a tener como otros elementos que de pronto les dan algunas ideas o los educan en ciertos aspectos pues que no podemos controlar y que hacen pues como que se desarrollen algunas alteraciones. em, o sea, tenemos es que estar más pendientes de lo que los hijos revisan y ustedes como agentes de pastoral que les transmitan a las familias que hay que estar muy pendientes, ¿cierto? Es importantísimo validar la socialización cara a cara,
face to face. El mundo cada día nos presenta muchísimos más retos que yo no digo que sean buenos o malos, sino que sencillamente son los retos que nos ha tocado vivir y frente a los cuales tenemos que prepararnos para poder como acompañar de mejor manera a las familias con tantas situaciones sociales como la dificultad de conseguir pareja, la dificultad de conseguir trabajo. Leía en estos días que creo que pues, en países orientales como China, la dificultad de conseguir pareja es muy alta, la dificultad para conseguir trabajo también, y eso hace que se esté dando un tipo de personas rata, ¿sí? Personas que prefieren estar acostados, prefieren no tener amigos, piden domicilios, no socializan con otras personas. Bueno, son casos extremos, pero que tenemos que estar pendientes también de nuestros hijos, ¿cierto? Hoy día, cómo han aumentado los casos de autismo, ¿cierto? De estos procesos del trastorno autista que tiene que ver con los procesos de socialización, ¿sí? Hablábamos en estos días con unas colegas y decíamos, ¿será que antes no se diagnosticaba o no había? ¿Cierto? O no había ese tema del autismo, porque pues es que antes nos creábamos con muchos hermanos, todos jugábamos en la calle, en la tarde salíamos pues con los vecinos y pues día a día con los cambios sociales y sobre todo en las ciudades eso se hace más difícil, ya los hijos son hijos únicos, no tienen con quién socializar, entonces es importante promover otro tipo de socialización, ser más activos porque está pasando algo en esta esfera de desarrollo que es en la relación social, ¿cierto? Y ese es un papel fundamental de la familia, entonces lo que lleva es a preguntarnos cómo estamos cumpliendo desde las familias con ese papel socializador. Bueno, en general, esto era la primera parte, estos elementos para que ustedes los tengan en cuenta. Si hay alguna pregunta, por favor, en el micrófono o si alguien quiere escribir en el chat y el quien nos ayuda ahí leyendo las preguntas, damos unos minutos antes de pasar al siguiente tema. Claro que sí, estoy atento aquí. Vamos a revisar el chat a ver qué tenemos. Así como que no, lo último que nos dijo Byron, dijo incluso desde el vientre, hablando de eso de la socialización. Yo alcé la mano porque cuando hablaban de los tipos de la primaria y la secundaria, yo dije, ¿y dónde quedan? Pero usted terminó con eso, lo de las redes sociales, porque indiscutiblemente hoy en día es una cosa y yo creo que por eso aplaudí cuando cerraste haciendo esa anotación, porque es que también es muy clave eso, porque es que ellos interactúan hoy en día es de una manera impresionante, impresionante, entonces eso influye mucho también en ellos. Sí, total. Y mira que son temas que debemos estar pendientes de capacitarnos y de prepararnos en ellos, ¿no? Porque es un mundo nuevo por descubrir todo el tema de las relaciones sociales, ¿sí? De las redes, perdón, de las redes sociales. Hoy día el mundo digital es un mundo, ¿sí? Completo, con un lenguaje específico, con unos problemas específicos. Ya encontramos desde la misma psiquiatría, por ejemplo, ya están diagnosticados ciertos trastornos como la adicción al celular, el que si yo no estoy revisando cada tantos minutos, eso me genera ansiedad. Miren la influencia que tienen las redes sociales con estos retos que les ponen a los niños, ¿cierto? Hace un tiempo estuvo el tal reto de la ballena, que estuvo de moda y cuántos niños se suicidaron, ¿cierto? Por ese tal reto. Entonces, o sea, no podemos estar tan despistados o tan inocentes o tan ignorantes de estos temas porque es lo que nuestros niños están necesitando, orientación. Yo me acuerdo hace, bueno, muchos años que el tema era con el consumo de drogas, ¿cierto? Entonces se usaba una jerga que los papás no entendíamos o no entendían
y como que, ay no, oiga, tenemos que aprender. Si en ese momento tuvimos que aprender de las drogas, ahorita tenemos que aprender de las redes sociales, ¿cierto? De cómo controlar, cómo manejar, porque es que históricamente se ha dado una situación en donde esta es la generación que por primera vez, esta generación sabe más que la generación más grande, ¿sí? Los niños son súper hábiles para manejar el chat, el teléfono, el computador, y muchas veces los adultos pues no sabemos, ay, ¿y eso qué es? Y entonces es el niño el que tiene más conocimiento, más información, ¿cierto? Entonces, ay, mi mami no sabe, ay, pero es que mi mami, y pues tenemos que aprender. Si no sabemos, tenemos que capacitarnos, ¿no? Ese es todo un reto que nos daría casi que para otro módulo en la capacitación, pero es para tenerlo en cuenta dentro de estos procesos de socialización. Gracias. Clarisita, y yo creo que no es que sean malos, ¿no? Es el mal uso que se le da, ¿no? Porque en efecto, las redes sociales y la virtualidad y con la pandemia aprendimos todavía mucho más a que hay una manera de podernos conectar y sentirnos cerca con los que están muy lejos de nuestra familia. Pero el problema es el mal uso. Cuando no hacemos buen uso, pues obviamente que las cosas pues se nos van saliendo de las manos. Claro, pero nosotros podemos tener ese criterio de decir mal uso, buen uso. Sí. Pero para un niño que está creciendo o un adolescente, sencillamente es así. Para él, ay, esto está mal, ay, yo no sabía, ¿no? Porque ese es su mundo, Claro. ¿sí? Entonces ahí es donde nos toca a nosotros ser muy activos, ni de ni de prohibir, sino cómo acompañamos y orientamos, ¿no? Hay un comentario de Erika Méndez. Dice Erika, Dale. Hoy en día la tecnología ha dañado la familia, donde muchas veces le damos importancia a la tecnología como padre que evadimos responsabilidades de atención con nuestros hijos. Y para que ellos no nos molesten, le damos el celular. Sí, esa es una de las reflexiones y creo que se une con lo que nos compartía Claudia, ¿cierto? No es que sea malo como tal, sino que no hemos sabido cómo gestionarla y cómo incorporarla en nuestra realidad, porque es que hace parte de la vida, o sea, no podemos negar o no podemos decir, no, no vamos a tener celular, no, nada, sino, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué límites vamos a poner? Empezando por nosotros mismos, ¿sí? Que ese es Byron, uno de adelante. Byron dice que no sé si la vas a escribir o la vas a hacer, vas a abrir el micrófono, Byron. Adelante. Gracias, Elkin, doctora Gladys. Usted como psicóloga, ¿verdad? Que seguramente maneja todos estos casos con alguna frecuencia. Yo por lo menos soy padre de familia de 2 hijas que ya hoy en día son unas adultas y que ya la hija mayor tiene sus 2 hijos. Una está preadolescente y algunos otros padres acá que apenas están comenzando esa tarea. ¿Cuál sería tu consejo para el manejo de esto? Porque es que esto se ha vuelto tan grande, nos ha quedado tan grande hoy por hoy a los padres de familia, porque en el mismo momento en que tu hijo no tiene un celular, ya viene el tema del bullying. Tú no tienes celular, tú estás esto, y si de pronto el celular no es tan de alta gama, entonces viene el bullying. Es decir, todo esto es muy complejo. ¿Cómo usted nos puede orientar sobre el manejo de esto que hoy por hoy es una realidad y que a veces los padres de familia y nosotros como, digamos, orientadores, que es lo que pretendemos, cómo hacer para darle manejo a eso? Usted como psicóloga, ¿cómo nos puede orientar a ese respecto? Mira, no hay normas ni reglas, un catálogo, ustedes hagan esto y funciona, no. Lo que ha funcionado es como los acuerdos entre las familias, porque es que una familia tiene una forma de llegar a acuerdos, la otra, ¿cierto? Entonces, en cada momento, así sean los niños chiquitos, es importante, y chiquitos, adolescentes y adultos, pues ya grandes, escucharlos,
¿cierto? Como que cuáles son como esas influencias que tienen en su colegio que los obligan o que los están como llevando a que ese uso del celular esté en número uno y empezar a negociar con ellos cuándo usarlo, cuándo no usarlo, como, bueno, cuando estamos en familia, qué problemas nos trae usar el celular, entonces en qué momentos de familia no lo vamos a usar. Sí, entonces el niño dirá en tal momento, pero igual de pronto nos dicen, ay, mami, pero es que cuando yo te hablo, tú estás pegada al celular, entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Cierto? Entonces empieza también por nosotros como los adultos, digamos, modelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la orientación? Hay que dialogar, hay que conciliar, hay que poner esas normas y esas reglas en conjunto con los hijos, porque ya no funciona eso de que es que en esta casa se hace lo que yo diga, como funcionaba en otras generaciones, con esta no. Con esta es de dialogar, de escucharlos con una escucha activa, no es escucharlos y luego decir, ah, no, entonces aquí no, cuando almorcemos nadie tiene celular. O sea, que esa sea la conducta, pero que sea una conducta conciliada, ¿cierto? Que estemos todos de acuerdo y que haya sido un acuerdo construido por todos, ¿sí? Y cada familia, ahorita más adelante lo compartiré en funcionamiento familiar, cada familia tiene las maneras de organizar y de lidiar con sus cosas, ¿no? Pero es importante hacerlo en consenso, no impuesto, sino en consenso. Así el niño tenga 5 años, dentro de su lógica hay que preguntarle y hay que llevar a que él se comprometa a cumplir con estos acuerdos. Son como pautas, por eso digo, no hay ninguna indicación que sea por 100% infalible para resolver esto, ¿no? Son retos que se nos están presentando y frente a los cuales tenemos que como echar mano de las herramientas que hoy día identificamos que funcionan. El hablar, el escuchar, todo este tema de preguntarles a los niños, bueno, ¿y tú cómo te sientes sin el celular? ¿Qué pasaría si a mí se me perdiera el celular? O sea, como cuál es el valor que tiene ese objeto en la vida para poder negociar y conciliar cuándo se usa y cuándo no se usa. Espero haber dado Gracias, algunas. doctor. Doctora Gladys, Bueno, está User pide la palabra. listo, Adelante. creo que ya la última intervención, Ok. porque por cuestión de tiempo para seguir en el siguiente apartado. Dale, User. Hola, User. Aló. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, perfecto. Me gustaría saber, o más bien, de alguna manera, cómo se interpreta desde la psicología que padres de familia prácticamente analfabetas hace unos años criaron, educaron tan buenos seres humanos y hoy padres con maestría, de contramaestría, de contramaestrías, educan niños tan mal educados que uno dice, hermano, hay que volver a esos valores y principios de antes. Bueno, ahí hay varias consideraciones, porque es que el cambio ha sido un cambio contextual muy grande, ¿sí? Antes, había como más coherencia en el contexto social, el contexto cultural, con el contexto familiar, ¿sí? Como que, por ejemplo, miremos el tema de la formación en la religión. En la familia, pues con frecuencia eh, se hacía, bueno, que la oración diaria, el rezo del rosario, se iba a misa, en el colegio era colegio católico, se hacía lo mismo, íbamos al bazar de la comunidad, de la parroquia, para ayudar, o sea, como que todo el contexto hablaba el mismo lenguaje, digámoslo así, con situaciones como la migración a las ciudades, como la disminución en el número de personas de la familia, como que ya no hay
esta unión familiar, porque el uno vive en Bogotá, el otro vive en Santa Marta, el otro vive en Pasto. Tengo hijos que no, el uno se fue a Canadá, los otros están en Australia. Todo eso hace que sea mucho más difícil el, esa estructuración familiar. Entonces ya empezamos a conocer y a tener información de otras culturas, de otras formas como se hacen las cosas. Eh, y han venido unos periodos de cambio social, económico, filosófico, que llevan a que nos estemos abocando a esta situación que tú dices, ¿no? Como que hoy día a los papás les da miedo ser papás, ¿sí? Como que el sentido común ya no es lo que siempre se ha dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Eh, Se da una serie de condiciones socioculturales que están impactando estos procesos de formación de la familia, ¿cierto? Miren, con el tema, por ejemplo, de la desacramentalización del matrimonio, cuando aparece el divorcio, cuando aparecen las uniones maritales, cuando aparecen los cambios familiares, obviamente todo eso impacta en quién es la figura de autoridad, ¿sí? Yo a quién le hago caso y a quién no, a que ya incluso a nivel social hay toda una estructuración que protege los integrantes de la familia. Antes, por ejemplo, era los trapos sucios se lavan en casa, ¿cierto? Eso era una verdad de apuño. Resulta que hoy día no, entonces está bienestar familiar, está la comisaría de familia, entonces ¿por qué? Porque ha habido una serie de cambios que llevan a que nos estemos estructurando de manera un poco más precaria a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? El aumento de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil. Igual, no sabemos si antes se daba lo mismo y era que no nos dábamos cuenta, ¿sí? Pero hoy día uno se aterra del aumento de los casos, día a día vemos el feminicidio, o sea, como que la humanidad está como muy desorientada y lo que tú dices, bueno, ¿cómo volvemos a ciertos valores o cómo los sembramos, cómo los estructuramos acordes a las actuales circunstancias que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Porque ya no es yo soy su papá y punto, entonces, porque el niño ya le contesta al papá, ¿cierto? Ya no es esa figura de autoridad que a veces daba miedo, pero es que no era lo que mi papá dijera, sino que ya ahorita, ¿y tú por qué me dices eso? ¿Por qué? Porque es que afuera están oyendo otras cosas, hay otros discursos, ¿cierto? Entonces empiezan a darnos elementos para gestionar un poco mejor el tema emocional, entonces todo el tema de la inteligencia emocional, que pues nuestros papás, nuestros abuelos no lo tenían, pues porque sus retos eran diferentes, pero hoy día esa parte emocional es importante tenerla en cuenta, ¿no? Hoy día se habla de la generación de cristal, que no se les puede decir nada porque ya entran en crisis, pero de pronto podemos mirar es que son un poco más sensibles, más humanos, más cercanos a esa parte de pronto sensible y emocional que a veces nosotros no la tenemos porque fuimos criados en otras, pues con otros códigos, ¿cierto? Entonces, por eso justamente hoy día es tan importante todo este tipo de formaciones, de informaciones, de capacitaciones, porque la familia nos está presentando muchos retos por los cambios sociales que se están dando. Es una realidad, yo siempre lo digo, no es bonita ni fea, es la que nos ha correspondido vivir. Nos ha tocado vivir en esta época, en este siglo, con estos retos y bueno, cómo acompañamos de mejor manera. ¿Listo? Doctora Gladys, Tony Gutiérrez tiene un comentario y está bastante extenso. Yo no sé si Tony nos quiere hacerlo personalmente y lo En escuchamos o 20 después. segundos, por favor, porque ya van a ser las 4 y nos queda solo una hora para los temas pendientes. Entonces, Tony, yo no sé si Tony nos comenta sobre el comentario que hiciste. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. Bueno, sí, yo me refería a lo siguiente. Primero, por un lado, frente a la tecnología, pues no podemos negar que estamos en una era completamente digital.
Nuestros códigos de antes son completamente diferentes a los nuevos códigos. Antes nos levantaban la ceja y ya uno entendía con ese gesto un mundo de cosas y de normas y sabía uno qué se refería con esa levantada. Eran nuestros emojis de esa época. Pero ahora los emojis, los mensajes, los códigos cambian. Y si no los comprendemos, no vamos a saber de qué manera podemos orientar a nuestros chicos y a nuestras chicas del hoy. Lo segundo es, ¿qué proponemos? O sea, ¿qué ofrecemos? Ciertamente el mundo moderno nos diversifica el acceso a las redes con un mundo de ofertas, videojuegos, canciones, música, mundo, y nosotros simplemente nos quedamos con la prohibición a eso, pero prohibimos y ¿qué ofrecemos? Muchas veces no ofrecemos nada y lo que ofrecemos no es tan atractivo para estos muchachos como para decir, ah, bueno, dejo esto para enriquecerme de esto. Entonces no podemos pretender obligarlos a ellos a dejar sin recibir y a dejar sin recibir, además de eso, recibir algo que sea para ellos llamativo, ¿sí? Que sea provechoso. Queremos que ellos vuelvan a nuestra era, pero no comprendemos a veces que nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva y desde la nueva era, sí, ofrecer los valores, ofrecer los principios, ofrecer esa sana convivencia, pero hay que ofrecerla de una manera tan atractiva y ese es el reto que tenemos los que venimos de una generación anterior frente a esta nueva generación que nos lleva a una vanguardia en tecnología demasiado acelerada. No hay que dejarlo ciertamente de una manera libre, sin esa vigilancia, sin ese cuidado parental, pero tampoco la respuesta es la prohibición. Pues nos toca a nosotros nos toca ser dinámicos, ser creativos, para que no se pierda lo que sabemos que es enriquecedor para estos chicos, pero tampoco ejercer violencia cuando la era histórica a ellos los incluye en una vida tecnológica y digital. Entonces, ese era como mi aporte frente a esta realidad. Pues valiosísimo resumen. Muchísimas gracias, porque efectivamente apuntas esos elementos. No es de obligar, es de dialogar, no es de imponer, es de reconocer, es de respetar, es de oír al otro, es de entender que los niños merecen todo el respeto, no son adultos chiquitos, o sea, es la dignidad de la vida humana. O sea, esos son los retos, efectivamente, es dialogar y reconocer y validar al otro. Para que sea tenido en cuenta y para que sea incorporado pues en los nuevos procesos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces con el segundo eje, en el segundo tema, que es el funcionamiento familiar. Y esto es importante para ustedes como agentes de pastoral, porque es conocer cuáles son las dinámicas de la familia, ¿cierto? Y cómo podemos acompañar reconociendo esas dinámicas. ¿Qué es el funcionamiento familiar? Es la interacción de vínculos afectivos entre los miembros de la familia. ¿Qué implica esto? Mire, todas las familias tienen un orden, una organización particular que les permite funcionar. Sí, yo pongo ahí entre paréntesis, como ustedes ven, que les permite funcionar como sistema. Y como sistema quiere decir que están interrelacionados entre sí, que lo que hace el uno afecta al otro, que lo que afecta al otro afecta a todos, ¿sí? No es que, no, mi mamá está enferma, problema de ella. No, cuando la mamá se enferma, todos nos afectamos, la casa, o sea, no funciona, porque es que tenemos una organización particular. Todas las familias tienen una organización. Lo que pasa es que esa organización puede cambiar de familia a familia, ¿sí? Por ejemplo, hay familias en donde es fundamental almorzar solamente en el comedor y todos al mismo tiempo. Hay otras familias que no tienen problema en que yo almuerzo viendo televisión, no, yo almuerzo en el estudio, pero tienen que almorzar, ¿cierto? ¿Cuál es la situación?
que algunas de estas organizaciones familiares como que apoyan de mejor manera el desarrollo de sus miembros. Hay otras que no apoyan ese desarrollo. Entonces, ahí es donde se llama que según este funcionamiento hay un funcionamiento funcional o una organización funcional o una organización disfuncional, ¿sí? Funcional es aquella familia cuya organización le permite a sus miembros enfrentar y superar las diferentes etapas del ciclo vital. Es decir, por ejemplo, cuando los niños están pequeños y están, no sé, en el colegio, en la primaria, pues se tienen que acostar a las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces, a las 8 de la noche ya están durmiendo, quiere decir que comen a las 6:30, 7 de la noche, alistan, se dan un baño, alistan lo del otro día, se acuestan y para que se levanten al otro día. Pero, ¿qué pasa si ese funcionamiento de acostarse a las 8 de la noche sigue estando presente cuando este muchachito cumpla 17 años? Pues como que no va a funcionar mucho, o sea, o a los 20 años. No, pues es que yo llego de la universidad a las 9 de la noche, como que a las 8 me voy a acostar, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que ese funcionamiento se va adaptando a las necesidades que tienen los miembros de la familia de acuerdo a si están chiquitos, a si están en secundaria, a si están en la universidad, a si ya se graduaron y están en un posgrado, ¿sí? Todo cambia, pero debe existir ese funcionamiento, o sea, debe ser flexible de tal manera que permita que sus miembros se desarrollen o es disfuncional si no lo permite. Entonces, nada, a las 8 de la noche se cierra la puerta y si no llegan, se quedan por fuera. No, pero tengo 20 años, ¿cómo me va a dejar mi papá por fuera? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan funcional o disfuncional es ese funcionamiento? No es que sea bueno o malo, no, es qué tanto esta organización que tiene esta familia ayuda a que sus miembros se desarrollen, ¿sí? O el niño a los 5 o 6 años se acuesta a las 11 de la noche, a la hora que quiere, no le dicen nada, pues ese funcionamiento no va a ayudar a que ese niño estructure un horario, una disciplina, ¿cierto? Si la mamá o los papás no madrugan, ay, llegó, no, no va al colegio, eso no vaya, es un día, ¿qué problema tiene? Pues eso no le va a ayudar al niño a que se pueda como desarrollar más adelante, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, o sea, cómo la organización de esta familia ayuda a que sus miembros se desarrollen o no. Pero resulta que la familia hace parte, nuevamente, como les digo, como de esa organización mayor, ¿sí? Es un sistema, pero tiene un macrosistema que también pues hace parte de la iglesia, la comunidad en la cual pertenece, bueno, como esos otros aspectos que tienen que estar en concordancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el código de policía, que si a las 3 de la mañana seguimos en la rumba en nuestra casa, nos dicen, oiga, dejen dormir a los demás, ustedes no están solos, ¿cierto? O si vivimos en un edificio, no, es hasta tal hora porque es que los de abajo y los de arriba no pueden dormir, ¿cierto? O sea, hay un macrosistema que también nos involucra como familia y que hace que esa organización esté acorde con lo que socialmente se espera. Mire, se dice que, por ejemplo, la escuela cuando mandamos los hijos a la escuela, es como la primera evaluación social que se le hace a los papás. Que también, entre comillas, criado viene este niño, ¿sí? Puede estar con los otros niños, acepta la autoridad de la profesora, o es un niño que muerde a todos, no hace caso, grita. Entonces, ¿qué pasó entonces en la familia como primera institución social que no preparó bien a este niño para que se incorpore en ese macro social que hace parte, ¿cierto? Entonces, es como todo está alineado. Y vinculémoslo con el tema anterior de la socialización primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo fue en la socialización primaria? ¿Qué tan preparado y qué tan funcional fue nuestra organización para presentarle a nuestro grupo social un nuevo miembro? Mire lo que hemos hecho y mire cómo este miembro que estamos criando
va a ayudar a que nuestra sociedad siga desarrollándose o no, ¿sí? Pero a su vez, así como tenemos ese macro arriba de la familia, resulta que adentro de la familia también tiene unos subsistemas, ¿sí? Que hacen que esa organización se dé de una forma particular. ¿Cuáles son los subsistemas que se han identificado en la familia? Uno, este que estoy aquí señalando con rojito, que se denomina el subsistema conyugal, que está conformado por la mamá y por el papá. Estos son símbolos de la antropología para identificar el círculo a la mujer y el cuadrado al hombre. Entonces, tenemos este subsistema conyugal. Luego aparece el subsistema filial fraterno, que es el que está conformado por los hijos, pero además hay un subsistema, perdón, parental, que es el que está conformado por papás e hijos, ¿sí? Ahí en esa gráfica identificamos que el subsistema conyugal a nivel jerárquico, pues está por encima de los hijos, ¿cierto? O sea, hay una jerarquía, hay una autoridad que va de papás a hijos, no de hijos a papás ni de hijos a hijos. Fíjense que este subsistema filial o de los hermanos y este subsistema conyugal son horizontales, estamos en igualdad de condiciones, por lo tanto ahí no hay jerarquía, ¿sí? Cuando se presenta jerarquía en el subsistema conyugal, cuando la esposa le pide permiso al esposo para cortarse el pelo, para salir con las amigas, cuando pide permiso, estamos hablando de una jerarquía. Y muchas veces ahí son los inicios de violencia conyugal. Cuando existe violencia conyugal es porque hay una jerarquía en el subsistema conyugal que no debería haber. Y cuando esa jerarquía se da entre los hermanos, hay peleas. ¿Sí? Ustedes seguramente tienen hermanos. Cuando un hermano manda al otro, oiga, vaya, saque la basura usted, traiga esto, el hermano le dice, ve, usted no es mi papá, no me mande que usted no es mi papá, ¿cierto? Porque estamos entre iguales. Pero entonces, dependiendo de cuántas personas hagan parte de los subsistemas familiares, la familia funciona de determinada manera. Me explico. Por ejemplo, tenemos el subsistema conyugal, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se separa la pareja, el papá se va y queda la mamá? Ya nos cambió, ¿cierto? Ya este subsistema, ya no hay subsistema conyugal, ya queda solo una mamá con unos hijos, ya lo que hacía el papá le toca asumirlo a la mamá. Si no hay un suficiente apoyo, entonces esto va a empezar a ser difícil, ¿cierto? O cuando es la mamá la que se va, igual, va a faltar alguien ahí. Pero resulta que listo, se fue este papá, pero esta mamá establece una nueva relación afectiva y ingresa a este sistema una nueva persona. Entonces, eso ya empieza a cambiar esa organización familiar y ese funcionamiento familiar. Entonces, dependiendo de cómo esté estructurada y organizada la familia, se han identificado diferentes tipos de familia. Tenemos la familia nuclear, que es la que tradicionalmente conocemos, conformada por el papá y la mamá y los hijos. Pero resulta que por los cambios sociales, familiares, pues se da el divorcio, entonces queda la familia monoparental, es decir, con uno solo de los papás. Quedan con el papá y los hijos o la mamá y los hijos. Muchas veces cuando esto sucede, entonces la mamá, si queda mamá e hijos y o no hay las condiciones para que se queden, pues se van a vivir con sus papás o con un tío o con la hermana y aparece la familia extensa que está conformada por diferentes generaciones. Pero con todos estos cambios, nuevamente aparecen nuevas estructuraciones familiares. Entonces, el señor y la señora se separan, el señor inicia una nueva relación, tiene una nueva familia, ¿sí? Con una persona que igual puede venir de una relación anterior con nuevos hijos o sin hijos, ¿cierto? Entonces es donde aparece la familia reconstituida
que es la familia de los míos, los tuyos y los nuestros, y aparece lo que desde la sociología se llama el mundo astral. El padrastro, la madrastra, el hermanastro, y empiezan a aparecer una serie de relaciones que como que no sabemos cómo nos vinculamos, pero que ahí están, ¿cierto? Entonces los abuelastros, los, hablábamos, bueno, y las nueras serán las nuerastras, los yernastros, ¿cómo se denominarán, cierto? Todavía estas configuraciones están cambiando de tal manera que aparecen nuevas relaciones que inciden en ese funcionamiento familiar. Por ejemplo, cuando ingresa un padrastro a un sistema familiar, pueden aparecer las dificultades con los hijos, ¿cierto? De esa relación anterior, usted no es mi papá, no me mande. Entonces, ¿cómo construir esa relación para que les ayude a esos chicos a crecer adecuadamente? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el papel de un padrastro en la familia? ¿Sí? ¿Es el amigo? ¿Es autoridad? ¿Es consejero? ¿Es qué? ¿Sí? Por eso se requiere, bueno, hablar. Sentémonos aquí entre todos. Esta nueva persona no va a reemplazar al papá, o si es en el caso de la mamá, no la va a reemplazar, no se le va a decir papá porque no es el papá, ¿cómo lo vamos a llamar? O sea, hablemos las cosas para que ese funcionamiento familiar permita que los hijos se sigan desarrollando. Otra situación que aparece muchas veces cuando hay esta disolución del subsistema conyugal es que se separa la pareja y entonces se separan de los hijos también, ¿sí? Entonces no vuelven a responder por los hijos. Ese es un vínculo que no se corta jamás, ¿sí? Hay vínculos de parentesco que se pueden romper. Uno puede decir, allá va mi ex suegro, ¿cierto? Mi ex esposo, mi ex esposa, pero uno no dice, ay, ese es mi ex papá o ese es mi ex hijo. No, ese vínculo no se rompe. Entonces, ¿cómo acompañar a las familias que se separan para que sigan funcionando como papás? Ya no como pareja, pero sí como papás, porque son dos roles totalmente diferentes y así se separen sus hijos, los siguen necesitando, siguen siendo sus hijos y cómo se resuelva esa situación va a marcar en últimas cómo va a ser el desempeño emocional de estos hijos el día de mañana. ¿Cómo se hace? Dialogando, hablando, expresando, sin culpar, sin hablar mal del otro cónyuge, es que su papá, ese tal por cual. Imagínense ustedes cómo se sentirá un niño si yo soy hijo de ese tal por cual, entonces yo qué soy. Entonces, evitar hablar mal de la otra persona, hablar con las que no hablen mal delante del niño de la otra persona, porque pasa lo mismo, entonces se empiezan a haber muchas dificultades, ¿no? Pero entonces, para concretar esta segunda parte, el funcionamiento familiar depende de cómo está la estructura familiar, quiénes la conforman. Hay papá, hay mamá, hay abuelos, hay tíos, hay hijos, hay más de un hijo. Entonces aquí cómo organizamos los roles, quiénes van a ayudar a hacer aseo, quién trabaja, quién asume los gastos, cómo nos repartimos, porque dependiendo del número de miembros de la familia, hay que estructurar ese funcionamiento para que todos los miembros se puedan desarrollar y puedan crecer. Preguntas, aportes, 2 aportes nomás, porque por cuestión de tiempo me afana quedarme cortica de tiempo y que me falte algún tema. En el chat no tenemos, por el momento no veo a nadie en el chat. Perfecto. No hay comentarios, entonces podemos seguir. O no sé si alguien gracias. en el momentico quiere hacer alguna pregunta, un aporte. Vale, sigamos entonces. Bueno, entonces vamos al tercer apartado, que es matrimonio y familia como formadores de valores. Los 2 puntos anteriores lo que hice fue como ese encuadre general de cuál es el papel de la familia. Ahora me voy a enfocar en cuál es el papel de la familia como formadora de valores, matrimonio y familia,
¿cierto? Porque una cosa matrimonio es papá, mamá y familia, incluimos abuelos, tíos, bueno, la familia extensa, ¿cierto? Dentro de cuál es ese papel, apelando a los procesos de socialización, a la organización familiar, a los roles, a quienes hacemos parte de la familia. Entonces, alguien decía hace un rato, ¿por qué antes los papás que no fueron, que eran analfabetas, que no habían ido a estudiar, como que tenían mejores condiciones para criar a los hijos? Y hoy día tenemos PhD, ¿cierto? Doctores que no saben cómo criar a los hijos, ¿cierto? Todo eso, bueno, está atravesado por una serie de factores, pero que en últimas y para lo que nos convoca esta tarde, se comportan como unos desafíos para la familia y sobre todo para la familia cristiana hoy, ¿sí? Ya es bien difícil, por ejemplo, el tema de la autoridad, porque a nosotros nos criaron, como decía alguien, con una miradita y una alzadita de cejas de nuestros papás, nosotros ya entendíamos todos. Hoy día, algún papá le hace eso al hijo, le abre los ojos y el niño que contesta, no me abren los ojos que no te voy a echar gotas, ¿cierto? Entonces queda uno desarmado, o sea, eso ya no funciona. Por lo tanto, el mayor desafío es cómo formamos la conciencia moral de nuestros hijos en estos tiempos donde los valores morales son diluidos, es decir, como todo se puede, ¿cierto? Como que da la sensación de que todo es posible. Si tengo el pelo negro, pues voy al salón y me lo pinto de rojo y ya lo pude hacer. Si tengo los ojos cafés, los quiero tener azules, me compro un par de lentes de contacto y ya tengo los ojos azules. O sea, como que todo se puede, ¿cierto? Entonces, ¿cómo formar la conciencia moral en estos tiempos tan complejos donde todo es relativo y todo depende y como que nos da miedo muchas veces tener una posición clara porque nos tildan de extremistas, de anticuados ay no, yo anticuada no soy, entonces cedo cosas que no debo ceder, ¿cierto? Entonces, ese es el mayor desafío porque miren lo que comparten en la segunda viñeta, el marco hedonista, relativista de los actuales tiempos complejiza la formación en valores como estos y muchos más, el respeto, la consideración por el otro, la solidaridad, la tolerancia, la cortesía, ¿sí? Ya hoy día, muchas gracias, por favor, eso a los niños, eso como que no se les da. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el matrimonio y la familia para formar en los valores y en la fe? La propuesta, ¿cuál es? Mira, hay 3 pilares principales de la familia formadora en valores humanos y cristianos y son el amor, el respeto y la valoración. O sea, hagamos de cuenta que sobre esos vamos a construir una casa, ¿cierto? En una columna el amor, en otra el respeto y en otra la valoración. Son solo 3, pero ¿qué implica el amor? ¿Qué implica respetar al otro? ¿Qué implica valorar al otro? ¿Cierto? No es obligar, es entender, es comprender al otro, es ser empáticos. No es que aquí se hace esto, ¿qué cree que va a pasar por encima mío? No, es oír y valorar al otro como una persona con dignidad, con una persona así tenga 10 años, así tenga 8 años, 13, 15, no solamente valoramos a los adultos y eso hace parte de nuestra cultura. Somos una cultura que no valora a los niños, ¿sí? Cuando manda un niño a la tienda, al niño le traiga vueltas, le dan el billete más viejo, más roto, o sea, no tenemos ese cuidado, ¿cierto? Entonces, es cómo empezamos a fomentar el amor, el respeto y la valoración en nuestros entornos familiares. ¿Cómo aseguran los padres estos 3 valores básicos en la formación de los hijos?
aplicando el siguiente principio ético esencial y universal. Y los invito a que lo lean con detalle. El primer derecho de un hijo es que sus padres se amen, que tengan consideración el uno por el otro, que se cuiden, que se traten con palabras adecuadas, que se celebren, se expresen el amor, salgan de la mano, eh, se den las gracias, se traten con suavidad, con calma y no a los gritos y con palabras feas. Entonces, al final les dejo la bibliografía pues de estas reflexiones, pero uno de los autores nos dice eso: el primer derecho de un hijo es que sus padres se amen. Y remitamos todo lo que implica eso, ¿cierto? Miremos en las familias con las cuales acompañamos, con las cuales trabajamos, cómo es la relación de pareja, ¿cierto? Cómo están actuando ellos como papás, cómo está el amor de ellos dos, sabiendo que es tan desgastante la vida familiar, el estrés de la crianza de los hijos, el estrés económico, los problemas relacionales. ¿Cómo hacemos para cuidar el amor a pesar pues, de todas esas realidades que se presentan? ¿Qué nos comparten además? Entonces, para formar en el amor, el respeto y la valoración se requieren 4 grandes cosas que algunas de esas nos llamarán la atención. ¿Qué se requiere? Primero, cuidar la salud física, pero ¿cómo así que el amor, el respeto y la valoración se requiere cuidar la salud física? Porque es que al cuidado nos va indicando mm, la valoración de nuestra dignidad como ser humano. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo protegemos cuando estamos enfermos? ¿Cierto? ¿Qué comemos en nuestro ejercicio? ¿Cómo nos cuidamos? Porque en últimas, pues esta es la herramienta que Dios nos ha dado pues para vivir y poder como seguir en este proceso, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cómo cuidamos la salud física? ¿Cómo nos alimentamos, dormimos, cuando estamos enfermos, cómo cuidamos al otro? Eso hace parte pues de esa formación en estos pilares. Segundo, promover el desarrollo intelectual y el pensamiento crítico. Miren qué importante esto y que a veces no nos detenemos a pensar en esto. Valoremos lo positivo, o sea, remarquémosle a nuestra pareja, al esposo, a la esposa, a nuestros hijos: uy, qué bien hiciste esto, oye, gracias, esto te quedó delicioso. Pero realmente son cosas que a veces se nos olvidan, ¿cierto? Nunca le decimos a la esposa, uy, gracias por ese almuerzo, ¿no? Pues se supone que ella está aquí en la casa, yo trabajo y ella hace esto. O cuando le reconocemos al esposo: gracias por todo el esfuerzo que haces para que nosotros vivamos bien y tengamos los recursos económicos, ¿cierto? Entonces, es para promover y formar el amor, el respeto y la valoración, valoremos lo positivo en el otro, pero también aceptemos las críticas, ¿sí? No nos defendamos, porque obviamente es una de las reacciones humanas más lógicas. Si me están atacando o si yo me siento atacada, pues yo me defiendo. No, revisemos el tema de la crítica. ¿Será que qué es lo que tengo que mejorar? Porque todos tenemos cosas por mejorar. ¿Cómo hacemos esto y cómo lo promovemos en la familia? Leyendo historias con moraleja, viendo de pronto, estamos viendo un documental o una película y podemos entonces dar nuestra opinión al respecto de lo que está pasando. Uy, no, pobrecito, yo no haría eso, me parece que no. Así como hablar de eso, hablar de los pros y los contras de las situaciones que se viven, averiguar la causa de los comportamientos, por qué estás así, pero por qué crees que esa persona actuó de esa manera, para fomentar ese pensamiento crítico. La tercera recomendación es fomentar el desarrollo psicológico y particularmente la autoestima. Recuerden la pregunta que les hice: ¿cómo sabemos que nos llamamos como nos llamamos? ¿Cierto? Porque un otro nos dijo que nos llamábamos así. Pero en ese proceso de socialización del que les hablé, también ese otro nos dice: eres capaz de tal cosa, tan bonito que haces, o al contrario, no sirve para nada, usted definitivamente no es capaz de nada, y eso apunta
a la base de la identidad personal, que es la autoestima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a fomentar una sana autoestima en nuestros hijos, o ustedes cómo van a orientar a las familias para que fomenten una sana autoestima en los hijos? ¿Cómo se puede hacer? Mire, acariciando, usando uso del lenguaje afectuoso, los elogios públicos y las correcciones privadas, reconocer y agradecer, valorar el esfuerzo, no solo el resultado, escuchar con atención y respeto. O sea, la autoestima es darle un espacio al otro, ¿sí? Validarlo como persona. Muchas veces el niño está llorando por alguna cosa que para él es el problema más grande, y a nosotros nos parece una bobada y le decimos, ay, llorando por esa bobada, ala, no. Sí, como que, no, pero eso es lo más importante para el niño. Apoyémoslo, ¿sí? Mira, no te preocupes, lo vamos a resolver, pero cuéntanos qué pasó, qué se te perdió, o bueno, cómo arreglamos lo que se te dañó, pero no decirles, ay, tan bobo usted llorando por eso, porque eso es lo más importante que está pasando en su vida en ese momento. Y por último, cultivando el desarrollo espiritual. Así fomentamos el amor, el respeto y la valoración a partir de que, miren, del testimonio, dar buen ejemplo, ¿sí? Ahí sí dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuál es el otro? Obras son amores, sino buenas razones. Es decir, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? ¿Sí? Asumiendo las consecuencias de los actos, ¿sí? Ayudando a establecer escala de valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a visitar a la abuelita o nos quedamos aquí viendo un programa de televisión, ¿sí? Ahí eso quedémonos, vamos el otro domingo a visitar a la abuelita. Ahí le estamos diciendo, es más importante quedarnos viendo televisión que ir a visitar a la abuelita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo con nuestras conductas estamos estableciendo esa escala de valores? Orar en familia, ¿sí? Hace parte de ese desarrollo espiritual, actuando acorde a los principios religiosos claros y convincentes. Hoy día, así como tenemos una crisis en los padres que no saben educar, también tenemos crisis en cómo las familias eh, nos identificamos como cristianas. También estamos ahí medio, ¿cierto? Entonces, somos cristianos, sí, católicos, pero no vamos a misa, pero no rezamos, pero no seguimos pues como la propuesta que la iglesia nos hace. Entonces, tratamos, o sea, somos súper católicos, pero somos chismosos, hablamos mal de la gente, juzgamos, o sea, todo en contra de la propuesta, pues, de amor que nos hace nuestra religión, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es el testimonio, la coherencia, ¿sí? Si yo, es decir, si para mí es muy importante este desarrollo espiritual, pues doy fe de eso, ¿cierto? Soy ejemplo de eso frente a mis hijos y frente a la comunidad. Cuando un niño sabe que es valorado, cuando siente en las partes más profundas de su ser que es valorado, se siente en verdad valioso. El sentimiento de ser valioso es esencial a la salud mental y es la piedra angular de la autodisciplina. Cuando los niños aprendieron en virtud del amor de sus padres a sentirse valiosos, es casi imposible que las vicisitudes de la vida adulta les destruyan en esa convicción. O sea, nuevamente vuelvo a la al primer derecho de los hijos, que los padres se amen, ¿sí? Cuando en una familia o cuando un niño tiene problemas, primero miremos qué está pasando con los papás, cómo ayudamos a los papás, qué está pasando ahí, porque ellos son los que conducen ese carro llamado familia, ¿cierto? Hagamos esa similitud. La familia es un carro donde va papá y mamá de piloto y copiloto y los hijos van atrás, ¿sí? Muchas veces nos vamos por el camino destapado y mamá echa el volante para un lado y papá para el otro, pues nada, nos vamos a estrellar, el carro se va a varar. Cuando no lo alimentamos, cuando no estamos pendientes de qué va pasando atrás, no, se marearon, fue un lío, cuando no estamos pendientes de qué necesitan los de atrás, nosotros que llevamos el timón, entonces todo empieza por la responsabilidad de los papás. ¿Qué es lo que estamos dando como papás? ¿Qué les estamos enseñando con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio?
¿Hay alguna pregunta de esta parte de la familia como formadora de valores, familia y matrimonio? Solamente Erika Méndez en el chat comentó, son los cimientos más fuertes que debemos tener como familia. No sé si Erika quiere ampliar esa afirmación, ese comentario, pero no tengo nada más en el chat o si alguien quiere hacer la pregunta. Comentario. O sea, el amor, el respeto y la valoración como los cimientos. Los cimientos. Listo. Y ahí entonces les comparto cuáles son y cómo fomentarlos, ¿no? La salud física, el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, el desarrollo espiritual, para fomentarlos desde nuestra papel de padres, ¿sí? De cónyuges, del testimonio que demos, desde ese aspecto. O de abuelos. O de abuelos, ya ahorita en el siguiente apartado, efectivamente, vamos a empezar a involucrar en la formación en la fe a los otros miembros de la familia. Bueno, y en el último apartado, entonces, tenemos familia y fe. Los invito a leer lo que Rincón nos dice ahí, yo lo voy a leer en voz alta. Dice, toda persona pertenece a la familia que la ha engendrado. Todos los seres humanos pertenecemos a la familia de la humanidad y todos los creyentes bautizados pertenecemos a la familia de Dios. Ser familia es un regalo que requiere ser trabajado para que se realice conforme al plan de Dios, en armonía, felicidad y crecimiento integral para todos, conduciendo a un culmen de encuentro definitivo con Él. ¿Sí? O sea, es esa coherencia que nos interpela pues a tener, que no es nada fácil. ¿Sí? Este último apartado de familia y fe nos empieza como a sacudir, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos en procesos de socialización, los niños les dicen, papi, pero deja el celular y mírame, ¿sí? Y ay, ay, sí, o sea, uno mismo falla. Ahora, cuando es el tema de familia y fe, tú vas a misa todos los domingos y sales de misa a pelear con nosotros. ¿Cuántas de nosotros fuimos testigos de esa realidad en nuestras familias o en familias que conocíamos, ¿cierto? Y que decíamos, oiga, pero se la pasa rezando y mire, es la primera que inventa los chismes o lo que sea, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte de familia y fe es donde ese llamado a la coherencia y a tener una clara convicción se hace muchísimo más necesario, pues para poder hacer o cumplir con nuestro papel de formadores en la fe. ¿Qué aspectos encontramos con relación a la formación de la fe en la familia? Primero, que es una tarea común del papá y la mamá. Miren, una de las condiciones que más generan dificultades en una familia es cuando hay diferencia de creencias entre papá y mamá, ¿sí? Mamá es creyente y papá no es creyente, ¿sí? Ahí hay dificultades. La mamá es testigo de Jehová y el papá es de otra religión. O sea, no hay un lenguaje, ¿cierto?, común que oriente a los hijos, ¿cierto? Miren que incluso para el tema de los matrimonios, cuando hay matrimonios entre credos, hay todo un proceso porque eso tiene un impacto en la formación de la fe en los hijos, ¿cierto? En la vivencia familiar. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Porque es que es tarea común de papá y mamá, es hablar el mismo idioma y estar convencidos del idioma que se habla, pues haciendo la metáfora de la creencia, ¿cierto? Pero resulta que ahí no solamente está papá y mamá, los abuelos, ¿sí? Son decisivos en la fe. Los abuelos tienen un impacto importante en la conformación pues, de la vida de sus nietos y día a día pues se estudia más el impacto de los abuelos y realmente es esa transmisión generacional de un patrimonio moral y religioso, ¿sí? Ya hoy día no se heredan
fincas ni casas, ¿no? Hoy día se hereda ese patrimonio afectivo, moral y religioso. Los abuelos tienen una convicción mucho más clara porque tienen más claros como sus valores, ¿cierto? Sus principios. A los abuelos no les da miedo tener una posición clara, ¿sí? No les importa que les digan que, ay, es que usted es chapado a la antigua. No, ¿cuál chapado a la antigua? Las cosas son así y ya, ¿cierto? No de manera impositiva, sino de manera convincente porque tienen claridad de vida, de sabiduría, de experiencia. Entonces los abuelos también tienen un papel importante en este proceso de la fe, porque la fe se propaga como un cirio que enciende otro cirio, ¿sí? Si yo tengo fe y estoy al lado de otro, pues eso va a hacer que ese otro también crea. Y si todos estamos en esa misma mirada, pues obviamente va a ser un ambiente mucho más propicio para la creación de la fe, para la no la creación, porque la fe es un don, ¿cierto? Es un don que recibimos para el fomento, para ese contenido que requiere, pues, para que la fe se haga más fuerte. ¿Y por qué hablamos ahora de esto? Porque es que antes la fe se transmitía de una generación a otra con cierta naturalidad. Lo que hablábamos hace un rato, tanto la familia como la escuela, como la comunidad, todos hablábamos el mismo idioma. Hoy día no. Sí, ya hay una oferta muchísimo más grande, de tal forma que esa transmisión generacional ya no se está dando de una manera tan natural, sino que se ha interrumpido, tiene muchas variantes e incluso muchas familias ya dejan lo que hablaba hace un rato, no más adelante que los hijos decidan, ¿cierto? Que los hijos definan, pero definan frente a qué si no se les ha dado ninguna propuesta. ¿Sí? Entonces es aprovechar esos procesos de socialización en casa para mostrarles cuál es nuestra propuesta de fe. Es como si les dijéramos, no, pues esperemos a que crezcan a ver qué idioma van a hablar. No, hay que enseñarles y ya más adelante ellos también conocerán el otro, pero no, me quedo con el inicial, ¿cierto? O sea, que tengan argumentos. Y desafortunadamente ha sido como una tendencia, ¿no? Donde muchas familias, como que día a día ahora se les da porque démosle la libertad a los hijos que ellos mismos se vayan decidiendo. Me parece un experimento social peligroso, no sabemos. Miren los nombres, ¿cierto? Eh, con este cantante Camilo y Eva Luna, que tienen dos hijos, dos hijas, no sé, y una se llama Índigo, o sea que ese nombre, ¿cierto? O sea, ¿cuál va a ser la identidad de esa niña? Cómo se va a identificar con una propuesta tan amplia, pues no sé, es un experimento, ahora todavía está chiquita, vamos a seguirle en los años a ver cómo será el asunto, ¿cierto? Pero uno ve casos como, bueno, estos actores que uno ve y son muchachos tan perdidos, como que no saben, pues qué son finalmente, ¿no? Entonces es cómo volvemos a caer en cuenta que es que en la familia tenemos que darles ese lenguaje, esas orientaciones, sembrar la fe que nosotros tenemos para que ellos tengan ese contexto que, mire, de puertas para afuera de nuestra casa no sabemos nuestros hijos con qué se van a encontrar, pero que si se encuentran con algo, con lo que sea, ellos van a decir, en mi casa, mi papá, mi mamá, en mi casa nosotros creemos en esto, en mi casa, o sea, que tengan una base frente a la cual puedan tener un argumento frente a tantas propuestas que hoy día aparecen, ¿cierto? Entonces, esos son los retos, porque es que es muy complejo hoy día con todos estos cambios, esa transmisión de la fe. ¿Qué dificultades tenemos hoy día? Primero, la fe no se transmite de forma automática, eso no es por ósmosis, como la transmisión del COVID, ¿no? No se contagia, ¿cierto? Se promueve, pero no se contagia. O sea, eso no es que estuve al lado de tal, no, ahí está el reto, ¿cierto? O bueno, uno de los retos. Tener en cuenta que la fe no es un sistema de ideas, no, la fe es un compromiso de vida que se comparte y se comunica. Eso implica cómo vivo mi vida
y cómo la estoy comunicando a los demás. Es un don de Dios. Sí, todos sabemos, es un acto profundamente personal, es un don de Dios, pero que como familia, como papás, como abuelos, debemos generar ese encuadre para que al interior de él se manifieste ese don de Dios, ¿cierto? Se vaya construyendo ese estilo de vida. Pero es que resulta que en la cultura actual, ¿con qué nos encontramos? Con tres grandes mandatos: el individualismo, el relativismo y el emotivismo. El individualismo que lo vivimos en todo, ¿cierto? O sea, hoy día con ese tema del egocentrismo, de que piense en usted, siempre se la pasan pensando en los demás, como que como es que dicen, lo respeto, pero no lo comparto, o sea, quiere decir, piense lo que quiera, que a mí no me afecta. Nada, es importante volver a ese sentido solidario, a lo que le pasa al otro me afecta. No es que usted piense lo que quiera, a mí no me afecta, no, sí me afecta. Y es ese otro que también debo cuidar porque es un otro como yo. Y si es en la familia, muchísimo más, ¿cierto? O sea, sí es importante respetar la individualidad, pero estar ahí siempre en sentido comunitario, en el sentido de solidaridad y de estar para el otro. Esas tendencias de hoy día de suelte, déjelo ir. Sí, no que una relación se acabó, déjala ir, cómo si me impactó, o sea, cómo más bien a partir de eso que yo viví me construyo como un mejor ser humano para poder ayudar mejor al otro, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los mandatos culturales actuales que nos impiden que esa transmisión de la fe se haga de manera pues mucho más tranquila o más efectiva. Segundo, el relativismo, lo que mencionaba ahorita, como que hoy día todo se puede y todo es relativo y todo depende, ¿sí? Entonces, ay, ¿será que tal cosa? Depende. Hay cosas que no dependen, hay cosas que son o no son, ¿sí? Pero hoy día a veces el no ser relativo, sino tener como una posición clara, entonces nos tachan de extremistas, de fanáticos, de fundamentalistas, sí, y como que, ay, no, yo no soy así porque es que no está de moda hacer eso, ¿no? Es tener un criterio, ¿sí? Es decir, sí, el mundo me presenta muchas opciones, pero yo pienso esto, ¿sí? Mis límites son estos, yo acepto esto, no acepto lo otro, porque entonces estamos cayendo en una generación donde no hay criterios, donde todo cabe, donde todo se acepta, donde todo está bien, porque pues todo depende, ¿no? Entonces ese es otro elemento. Y el emotivismo, que en la fe últimamente está como generando impacto. Como les digo, al final en la bibliografía ustedes van a tener estos artículos y estas referencias, cómo la fe muchas veces se está viviendo como una emoción. Y la propuesta de Jesucristo no es de ser una emoción, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos? Yo, por ejemplo, hago parte del movimiento Emaús y yo veo que muchos hermanos y hermanas como que se quedan, ay, tan chévere ir a la alabanza, y entonces voy a esa misa porque al final cantamos y tan chévere, pero esa no es la propuesta de Cristo, ¿cierto? Pero muchas veces nos quedamos es en esa parte, en lo emotivo que hay del encuentro y no profundizamos más y no vamos más allá, sino nos quedamos en la superficie, y es importante porque es esa parte que nos engancha, pero que no nos quedemos ahí, ¿cierto? Que sigamos profundizando cuál es realmente esa propuesta. Y lo digo pues porque lo veo muchas veces en Emaús, pero así como en otras, entre comillas, propuestas, ¿cierto? Porque hoy día y maravilloso que existan estos movimientos y este tipo de congregaciones, pero que encontremos el punto de hacer clic, de pasar de tan chévere la alabanza y que cantamos y que bailamos a cuál es la verdadera propuesta frente a lo que es la formación en la fe. Pero son tres realidades que es importante que las tengamos en cuenta para fomentarlas en la familia, ¿cierto? Entonces, la solidaridad, la claridad
en nuestras posiciones y en no quedarnos solamente en la emoción, sino ir un poco más allá. ¿Cuál es la propuesta entonces que hacemos para la familia como formadura de la fe? ¿Cierto? La familia es determinante. La vida cristiana o se genera en la familia o no se genera en ningún otro ámbito. ¿Por qué? Porque es que es en la familia esa socialización primaria, recuerden. Y con los niños, como lo vamos a ver ahorita, porque esto de la fe es como un camino de peregrinación, tiene diferentes etapas. A los niños los tenemos ahí, sembrémosles ahí, pero bueno, ya va, ya en la siguiente diapositiva les comparto eso. Sino, ¿cuál es la propuesta? Entonces, entender que esa vida cristiana la generamos en la familia, no en ningún otro ámbito. Segundo, educar a una persona en la fe es introducirla al encuentro personal con Cristo. Es en la comunión familiar donde se comprende que la verdad de la persona humana se encuentra en su relación con Cristo. ¿Y eso cómo lo damos a entender? A partir del ejemplo que nosotros como padres hacemos. Cuando oramos, cuando damos gracias, cuando somos coherentes, cuando nuestros hijos ven que efectivamente nosotros damos testimonio de que somos unas personas cercanas a Cristo. Y tercero, la fe en la vida humana se puede comparar con una peregrinación. La familia genera en su seno interno y da a cada uno un mapa, unas coordenadas, unas referencias que a esta persona le van a permitir moverse y orientarse en su propio camino, generar lo humano a través de lo humano. Por eso esa carta de navegación se la debemos dar en la infancia, ¿sí? Y por los niños pues son mucho más abiertos, son mucho más, absorben pues como más esa propuesta porque pues lo que digan sus papás es importante. Ya cuando empezamos a hacer esto en la adolescencia va a ser complicadísimo y si ya lo es, si lo hemos sembrado, imagínense si no lo sembramos. Pero entonces en ese mapa o en ese camino de peregrinación encontramos varias etapas. Primero, ¿qué hacer en la infancia para fomentar este camino hacia la fe? En los primeros años de vida, la catequesis en la familia es insustituible para alcanzar el despertar religioso de los niños. Lo han denominado un periodo sensitivo religioso. ¿Y cómo se hace? Pues es que la fe se despierta en la cotidianidad. Entonces, llevando a los niños, cuando llevamos los mercados a la parroquia, cuando apoyamos de pronto en Navidad, ¿cierto? A un grupo, recogemos regalos para llevar a los niños, a través de esas obras. La bendición de la mesa, ¿sí? Que los niños sean quienes den gracias cuando vamos a comer, ¿no? No es que entre semana no podemos, pero el domingo lo podemos hacer, ¿sí? Que sea como esa forma de agradecer las reuniones familiares, las fiestas, ¿cierto? Entonces cumplimos años. Sí, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer una comida, a quien invitamos, pero empecemos por dar gracias por la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo celebramos el cumpleaños? Con una Eucaristía, además del resto de cosas. Con el rezo del rosario, con que en nuestra casa tengamos esto de las imágenes de la Virgen, del Sagrado Corazón, con la lectura de la Sagrada Escritura. Todo este tipo de situaciones que se dan en la cotidianidad van generando ese tejido para el surgimiento y el crecimiento de la fe, porque empieza a ser parte de la cotidianidad de los niños. Pero también se fomenta a través de la forma de ser y de actuar de los padres. Nuevamente lo resalto, lo señalo, porque es que todo parte de nuestro testimonio. Los hijos van acercándose a la visión y criterios de fe como por ósmosis. La fe será algo normal. No es que mi abuelita todos los días rezaba el rosario, pues es que se reza el rosario, ¿cierto? O sea, eso hace parte de mi vida. El despertar de la fe tiene sus raíces vitales en la fe de los padres, al verlos rezar, el escucharlos hablar de Dios. Entonces Dios y los santos hacen parte de ese mundo familiar, ¿sí? O sea, hacen parte de mi universo. Dios hace parte de mi vida, de todos los días, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de nuestra identidad. Luego, ya a partir de los 7, 8 años, se da un nuevo proceso de catequesis.
Ya no solamente está la familia como en la primera infancia, sino ya aparece la parroquia y empieza el periodo de iniciación cristiana, ¿cierto? Entonces la preparación, bueno, infancia misionera, la preparación para la primera comunión, todas estas actividades de catequesis que se hacen en la parroquia vienen a ayudarle a la familia a fomentar y a estructurar eso que ha venido sembrando. Luego llegamos a un periodo complejo, no solo en el ámbito de la fe, sino en el ámbito social, de identidad, en la relación con ellos, que es la adolescencia y la juventud. En este periodo aparecen las agudas crisis de fe. Entonces a los adolescentes les parece anticuado, les parece que eso no está de moda, es que ya no me nace, es que eso era, a mí me llevaban, yo ya no quiero ir, yo no creo en eso. O sea, aparecen esas agudas crisis de fe que hacen parte además de algo inevitable que es el proceso de maduración de la adolescencia. Entonces al adolescente los papás les parecemos anticuados, les parecemos que no estamos de moda, les parecemos retrógrados, les parecemos, sí, o sea, no solo es frente al tema de la fe, sino frente al tema de su vida como tal, ¿cierto? Entonces lo más importante son los amigos, es lo que digan ellos, porque están en ese proceso de fomentar su propia identidad. Pero si en la primera y segunda infancia, digamos, les hemos dado esa vacuna, ¿cierto? De la fe, de que hay algo más allá, de que podemos creer, de que nos ayudan, de la Virgen, o sea, van a ser fortalezas que ellos en sus momentos más fuertes de crisis se van a acordar de eso, ¿sí? Pero si nunca les hemos dado esa vacuna, pues se van a ir para cualquier parte. En este momento de la adolescencia ya no vale solamente la fe de los padres y el modo en que la viven, sino cómo encuentran por sí mismos y de manera personal cómo se van a relacionar con Dios, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, todos los procesos de evangelización de la iglesia son fundamentales. Como nos comentaba el compañero hace un rato, qué tan atractivas son las propuestas que les estamos haciendo a los jóvenes para que se acerquen a la iglesia, ¿cierto? Y ahí entonces también encontramos experiencias bellísimas. Bueno, yo hablo de Maús, ¿cierto? Hay grupos juveniles de Maús que día a día entran más chicos, que están mucho más vinculados y que ojalá eso haga que se quede no en el emotivismo, sino que sea la entrada a un proceso de cimentación de la fe de manera importante. Pues en cada parroquia las propuestas de pastoral juvenil, de qué tan atractivo se les hace a ellos, la oferta que la parroquia les hace, y acuérdense que la parroquia no es el cura, ¿no? No es solo el párroco, somos comunidad parroquial también encargados de atraer a estos chicos. En esta etapa el ambiente, la cultura, los amigos, los compañeros de colegio, la universidad, ahora ejercen ese influjo creciente, lo que yo les decía, es lo que los amigos digan, ¿no? Entonces, ¿a quién no nos dijeron cuando éramos adolescentes? Y si un amigo suyo se va por el barranco, usted también, ¿cierto? Y se los hemos dicho, así como nuestros papás nos los dijeron, ahora se los decimos a nuestros hijos adolescentes, ¿cierto? Porque hace parte, es una característica de la adolescencia. Entonces, igual, o sea, es aprovechar esas otras etapas para mandarlos bien fortalecidos a la adolescencia, para que cuando lleguen esas crisis de fe tengan cómo superarlas, ¿cierto? Ahí es fundamental el grupo de amigos, qué tan cercanos estamos nosotros a sus amigos, no criticarlos, no señalarlos, al contrario, traerlos a la casa, que nuestra casa sea el sitio de encuentro, que donde no los vayamos a juzgar, así veamos cosas que no nos parecen, no, mejor no juzguemos ahí, o sea, porque hagámonos aliados de esos amigos para poder tenerlos cerca. No es un momento de asustarse e inhibirse, sino de afrontar con coraje y fortaleza el desafío que se presenta. La fe no madura sin pruebas, ¿cierto? Entonces, esta es un periodo de prueba para la fe y la fe familiar.
Entonces, si está tambaleando la fe en los hijos, va a estar más fuerte la fe en nosotros como padres. Hijo, ¿vamos a misa? Ya no es camine a misa, sino lo invitamos. Dirá que no, no vamos a pelear, le vamos a decir, listo, voy a rezar por ti, voy a orar por ti. En la oración de la comida vamos a orar y a poner las necesidades de este hijo de manera especial. O sea, si ellos están en crisis, nosotros no. Si ellos están débiles en la fe, nosotros vamos a estar mucho más fortalecidos. Y luego, durante toda la vida, los padres son los primeros testigos de la fe ante sus hijos. Como testigos privilegiados del amor de Dios, han de poner en relación a Dios con sus hijos, ¿sí? O sea, Dios entra a la vida de nuestros hijos a través de nosotros. Somos los encargados de presentarles a Dios a nuestros hijos. Por eso el testimonio de los padres ante sus hijos es principalmente el de un amor que los une con una comunión conyugal que abraza toda la existencia en el mutuo donde sí. Si yo me amo, pues si en la pareja se ama, si los hijos ven ese amor, cómo se tratan, pues ese amor conyugal va a llevar a que los hijos también como que aprendan ese lenguaje. La forma de testimonio es la vía privilegiada para transmitir la fe, pues se trata de comunicar una experiencia, no de repetir un discurso sobre la religión, aunque ese discurso sea correcto. Es el testimonio de vida que durante toda la vida los padres den a sus hijos. La fe es un acto y un estado de la persona que hay que ir renovando y readaptando en cada etapa de la vida. O sea, es como una flor o una matica que debemos ir cuidando, regando, alimentando para que siga creciendo. Porque si nos alejamos, pues se nos va a ir disminuyendo la fe pues en nuestro entorno familiar, en nuestros hijos. Por lo tanto, es un compromiso de toda la vida, como nuestro compromiso con Dios es de toda la vida y cómo en nuestra vida cotidiana la vamos cuidando. Preguntas de esta última parte, comentarios. Bueno, estamos aquí viendo, estoy revisando el chat y vemos que ya está el link de la asistencia para que lo visiten. Pienso que acabamos de escuchar ese sueño de Dios que tiene con las familias. La responsabilidad que tenemos, primero como padres de unos hijos, como pertenecientes a una familia, pues muy grande. Y también como agentes animadores de pastoral de familia. A veces nos dejamos absorber por la rutina, por el corre diario y nos vamos alejando de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces es tan fundamental que nosotros como padres demos ese ejemplo a nuestros hijos porque sabemos que más adelante ellos van a formar sus hogares y que esos hogares van a ser de acuerdo a las vivencias que ellos hayan tenido, ¿verdad? Entonces, me parece excelente esto que hoy hemos trabajado y bueno, a ponerlo en práctica. Gracias, Jacqueline. Excelente conclusión. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra reflexión? Yo lo que he querido es dejarles a ustedes esos elementos prácticos del día a día, de la cotidianidad, de cómo podemos fomentar en la familia y acompañar a las familias que orientamos en cómo ser orientadores en la fe de los hijos, ¿no? Hola, bueno, de mi parte es decir lo siguiente, es importante que reconozcamos algo y es que lastimosamente la construcción de cultura de familia interna también está requiriendo una necesidad de acompañamiento muy importante. Hoy en día un solo hogar
constituye de variedades de culturas. La cultura del que se queda en el cuarto todo el día, la cultura del que va y viene de manera intermitente, la cultura de aquel que simplemente se dedica a la atención y a la preocupación por el quehacer. En fin, esa cultura que une a familia o que identifica a la familia, hoy en día se está diluyendo, se está perdiendo. Y Dios precisamente entra en la unidad de la familia. Dios entra en esa experiencia que nos identifica como seres cercanos y como seres que entendemos el amor desde el compartir, ¿sí? Desde el ágape familiar. Si nosotros no recuperamos y no ayudamos como entes evangelizadores o entes de acompañamiento a que la familia vuelvan a encontrar eso que los identifica como familia, muy difícilmente vamos a hacer entender que ese Dios de unidad, que ese Dios fraterno, que ese Dios del ágape, que ese Dios que se entrega por todos nosotros, pueda surtir un efecto convincente. Entonces, no podemos ofrecer o no podemos llevar a ese Dios que es de unidad en una división interna de familias. Yo siento que nuevamente yo hablo de retos, y es que como reto tenemos que llevar o acompañar a estas familias a que vuelvan a encontrar su identidad, a que vuelvan a encontrar el punto común, y desde esa comunión poder visualizar a Dios como ese ser que fundamenta esa unidad. Entonces es difícil, es duro, donde todo el mundo está preocupado por sus responsabilidades, por el vaivén acelerado en el que estamos sometidos todos en esta nueva era. Volver a traer a ese Dios coinonía, a ese Dios fraterno, a ese Dios del ágape y de la entrega común. ¿Ves? Eso es como algo fundamental. Efectivamente, muchísimas gracias. Tony decía ahí en la identificación, y esa es justamente la labor de la evangelización que hay que hacer, ¿no? Y es con todos estos elementos, listo, cómo los orientamos en últimas en esa misión que como católicos tenemos, y ustedes que están comprometidos directamente como agentes de pastoral familiar, listo, cómo se va construyendo ese camino, con ese faro orientador, ¿cierto? Esa unión familiar, los valores familiares, y pues acá compartimos en este módulo y en los otros, todos los que ustedes van a tomar, elementos que seguramente les van a ayudar a cumplir con esa misión evangelizadora. Bueno, ¿algo más? Clarisita, agradecerle nuevamente, agradecer la disposición que siempre ha tenido con este proceso formativo, y bueno, insistirle a los animadores, a los agentes de pastoral familiar, que ustedes son multiplicadores allá en sus comunidades, y pues que desde el instituto, pues obviamente con el apoyo de este excelente recurso humano que tenemos, pues la idea es esa, es buscar maneras de formarnos, porque todos los días nos tenemos que formar y formarnos, y el mundo está cambiando, las familias están cambiando, y pues que tenemos que retornar, como lo decían hace un momento, a estas familias originales. Muchísimas gracias. Recordarles que la asistencia es individual. Por favor, diligenciar el formato individual, y en las sugerencias, las personas que se conectaron desde un mismo dispositivo. ¿Sí? Sí. Las personas que se conectaron desde un mismo dispositivo. Sí, una preguntita. ¿Sí? Leonardo, cuéntanos. A eso me iba a referir, que yo primero estaba conectado desde el portátil y aparecía como user, y ahora estoy conectado desde el celular y sí aparece mi nombre. Entonces, para que lo tenga en cuenta la persona que realiza la asistencia.
válida Cuando crucemos los conectados con los que diligenciaron asistencia. Perfecto, perfecto. Okay. Entonces, recordarles, por favor, que tengan en cuenta las fechas de cada encuentro. Yo todos los jueves o viernes trataré de enviarles al correo de Lin otra vez, recordarles que tenemos encuentro, y a través del WhatsApp también estaremos informando. El lunes, con el favor de Dios, les estoy compartiendo al WhatsApp las memorias de la charla de hoy. Y entonces nos veremos el próximo encuentro, creo es el 9 de agosto. Sí. Para que lo tengamos en cuenta y tratar de llegar puntualito a las personas que de pronto, para que no tengan problemas con la conexión, tratar de conectarse en 15 minuticos antes. Y Gladysita, nuevamente muchísimas gracias. Con mucho gusto, Claudia, y pues muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención. Espero haber compartido elementos importantes, pues, o que les sirvan para poder desarrollar su acción evangelizadora. Muchísimas gracias a todos por la participación y asistencia. Gracias. Y gracias, Elkin. Gracias por su apoyo. Listo, con mucho gusto. Bueno, buena tarde para todos. Que estén muy bien. Buenas tardes.